Hola a todos, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Andrea Hermosa, gracias por su tiempo. Estoy segura que vamos a aprovecharlo súper bien. Solo quería empezar dándoles la bienvenida de parte de ProInnovate, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de la Producción. Para nosotros es súper importante promover el fortalecimiento y la articulación de los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento, y esta es una oportunidad para hacerlo realidad. En esa línea y en concordancia con lo que hoy promovemos, la innovación pública juega un rol clave. Y por eso es que nos entusiasma empezar este primer ciclo de webinars, los Black Mondays de Innovación Pública, que además estamos haciendo en coordinación con la red InnoLabs. Esto con el fin de poder dar a conocer más sobre los laboratorios de innovación pública, cuál es su rol y cómo pueden impactar en la creación de valor público de toda nuestra sociedad. Gracias además a Cristina Galíndez, coordinadora ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de México. Gracias por tu tiempo y por tu participación. Y también a Loredana, que está aquí en representación de Novagov, con quien hemos tenido el gusto también de trabajar con el programa de formación para gestores de innovación pública de 7 regiones del país y con quienes seguiremos trabajando para una etapa de implementación de un proyecto piloto con 3 regiones, que además son parte del concurso del proyecto de dinamización de ecosistemas regionales. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Loredana, te doy la posta para que puedas seguir adelante con el evento. Muchísimas gracias, Andrea. Para nosotros es un placer estar con todos ustedes hoy. Agradecerles nuevamente a ProInnovate por la colaboración, que esta es una segunda parte, digamos, ¿no?, de la colaboración ya iniciada, como mencionaba Andrea, en este gran proyecto que estamos llevando a cabo de formación y de acompañamiento y pilotaje de laboratorios de innovación pública en diferentes regiones en Perú. Y bueno, por supuesto, de la mano de mujeres extraordinarias y, digamos, líderes en sus ámbitos de innovación pública en sus países y también referentes a nivel iberoamericano, yo creo, de nuestra red InnoLabs, una red que se inició por allá por 2018 y que realmente, pues bueno, nosotros lo que pensamos en sus inicios es que sea un espacio de conexión de laboratorios de innovación en Iberoamérica, y donde podamos compartir ideas, conocimientos, experiencias, planear líneas de trabajo conjuntas, ¿no?, como esta, ¿no?, colaboraciones donde podamos compartir conocimiento del que bueno, espero que todos y todas puedan aprender, ¿no? Hoy nos acompaña en esta primera sesión de los Black Mondays de la innovación pública Cristina Galíndez. Seguiremos con otras sesiones hasta el 13 de diciembre con, como os decía, referentes de diferentes países, de diferentes laboratorios de innovación pública, todas ellas mujeres, que yo creo que eso también es importante resaltarlo. Las mujeres jugamos un papel determinante, ¿no?, también en este ámbito. Entonces, muchas gracias a todas y hoy en particular a Cristina, que es, bueno, como decía también Andrea, coordinadora ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de México, con una gran trayectoria en el ámbito de la innovación pública, porque fue coordinadora ejecutiva del Centro CLEAR para América Latina, ha trabajado como consultora para fundaciones como William and Flora Hellwig, de la Oficina de México, MacArthur, en la Oficina de México y Centroamérica, la Fundación Ford, y bueno, se especializa en la mejora del desempeño en el marco legal de organizaciones sin fines de lucro, planeación estratégica, evaluación de programas, monitoreo de donativos, diseño de procesos administrativos. Bueno, ha sido contratista también de diferentes organizaciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en México, tienen numerosas publicaciones, y bueno, podría extenderme mucho, pero no te quiero quitar tiempo, Cristina, de tu intervención, así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu conocimiento y te doy la palabra para que podamos empezar. Muchas gracias, Loredana. Es un honor para mí estar con ustedes hoy. Gracias por unirse a esta conversación virtual entre
digamos, entre personas que les interesa la innovación. No quiero considerarme una experta en innovación, pero sí que tengo un interés grande en la innovación y que ojalá que mi experiencia les sea de utilidad. Justo les voy a compartir el día de hoy la experiencia del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, situándolo primero como parte de una serie de un movimiento, yo diría, que empezó hace algunos años, hace 2 décadas, en el sector público. Lo que voy a hacer es compartirles la experiencia del laboratorio y voy a hacer algunas pausas para que puedan ustedes hacerme preguntas, que después también podemos tener una sesión de preguntas y respuestas al final, pero para que si ustedes tienen ganas de hacer alguna pregunta durante la exposición, por favor háganmelo saber por medio del chat, levantando su mano de manera virtual y así atenderemos a sus preguntas. Bueno, les voy a hablar del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Como yo les decía antes, los laboratorios de políticas públicas o de innovación de políticas públicas nacen en medio de un contexto específico del sector público, un contexto que está caracterizado por la complejidad de los asuntos públicos, es decir, los asuntos públicos a resolver son cada vez más complejos y más difíciles de solucionar y requieren también la aportación de varios sectores, de varios actores, no solo públicos, para su resolución. Entonces, esta complejidad de los asuntos públicos hace que cada vez más se abra el gobierno a interactuar o a diseñar soluciones con otros actores, lo que podríamos llamar o sintetizar como la gobernanza. Digamos, este movimiento. La otra cosa que contribuye a la formación de estos laboratorios de innovación son que cada vez los ciudadanos tienen mayores expectativas del sector público y que el sector público, por sus características, también tiene poca capacidad de innovación, es decir, no tenemos espacios dentro del sector público que se dediquen a la innovación y ahí es donde los laboratorios encuentran un nicho específico. También otro movimiento que contribuye al surgimiento de estos laboratorios es que cada vez más se necesitan más bien se requieren y yo diría hasta se exigen políticas públicas basadas en evidencia. Es decir, las políticas públicas basadas en la ocurrencia ya no son bien vistas por los ciudadanos ni por otros actores. Cada vez más requerimos evidencia por la cual están basadas esas políticas públicas y, entre otras cosas, también tenemos más información cada vez con los movimientos de datos abiertos y de la ciencia de los datos o del design thinking o de otras metodologías que se basan en el mayor involucramiento de los ciudadanos con mayor información, pues estas políticas públicas basadas en evidencia son más exigidas por la ciudadanía. También yo agregaría 2 cosas más. Uno, el gobierno abierto. Todo el movimiento de gobierno abierto sí hace un parteaguas en la manera en que los gobiernos se conciben a sí mismos, diría yo. Esta apertura del gobierno pasa desde la participación hasta la co-creación. Y en la co-creación yo creo que los laboratorios de innovación del sector público han sido piezas fundamentales. Y la otra cosa es cómo cada vez más en los diferentes espacios, sobre todo públicos, se considera la inteligencia colectiva de las y los ciudadanos involucrados, o lo que en inglés llaman los stakeholders. Entonces, todo esto hace que, y esta gráfica es gracias a una investigación que hizo Rita Grandinetti, que ahorita nos acompaña en el webinar, que es cómo han crecido los laboratorios de innovación. Pero si bien es cierto que su crecimiento ha sido exponencial, como pueden ver ustedes en esta gráfica, también es cierto que sus ciclos de vida son poco constantes y que cada vez más tienen riesgo de su permanencia por diferentes factores. Uno tiene que ver con la sustentabilidad financiera, pero otro tiene que ver con mostrar su valor público. Es decir, cómo estos laboratorios
generan valor público para la sociedad, y en la medida que ese valor público se demuestra, pues ese ciclo de vida puede alargarse. También, obviamente, están sujetos a los vaivenes políticos, y en el caso de algunos o muchos de ellos, también eso ha definido su ciclo de vida. Entonces, hay que estar muy conscientes que a pesar de este crecimiento exponencial, pues todavía falta que estas dos preguntas se resuelvan de manera más concreta. Ahorita yo creo que todavía no tenemos elementos suficientes para contestarlas, pero estas son dos, ¿no? Si en realidad son un nuevo tipo de actor que ya está inserto en el nuevo panorama del proceso de hechura de las políticas públicas, o solo son unas islas de experimentación. O sea, ¿qué tanto estos laboratorios han logrado abarcar mucho más de lo que sus misiones mismas los contemplan? Aquí es una breve historia del Laboratorio de Políticas Públicas. El Laboratorio de Políticas Públicas nació en el 2005, 15, vamos a cumplir ahora 6 años en octubre de este año, pero esto nace a partir de una inquietud dentro del laboratorio que por suerte hace una coincidencia con una inquietud en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, que es el órgano que rige la ciencia y la tecnología en el país, que manda una invitación a que se hicieran laboratorios nacionales en el país. Y lo que nosotros dijimos es, bueno, los laboratorios, hay muchos, laboratorios como todos los conocemos, laboratorios con microscopios, matraces, etcétera, laboratorios de ciencias duras, pero nosotros quisimos proponer el primer laboratorio de ciencias sociales en el país, y gracias a responder a esta convocatoria que hizo CONACYT, bueno, pues CONACYT nos dio financiamiento para inaugurar este laboratorio dentro del CIDE. El CIDE es un centro de investigación en México, que también forma parte de los centros de investigación de CONACYT. Son centros que se dedican a la formación de estudiantes, pero también a la investigación. Y en el caso de la investigación, como bien lo dice el título de esta ponencia, lo que hace el laboratorio es la unidad de investigación aplicada de este centro. Es decir, cómo la investigación no solo está para transmitir el conocimiento y que quede reflejada en algunos journals o en algunas exposiciones o congresos, sino cómo realmente la investigación se aplica para el beneficio de los ciudadanos a través de políticas públicas. Entonces, esto es lo que hacemos en el laboratorio, y para hacerlo, cuando concibimos la idea del laboratorio, no quisimos restringirnos a un sector de actividad de la administración pública. Es decir, no quisimos ser el laboratorio de energía o el laboratorio de comunicaciones y transportes o el laboratorio de la política social. Lo que dijimos más bien, y fue una decisión que fue muy pensada, es especializarnos en las herramientas y dejar que las herramientas actuaran en los diferentes sectores, más que especializarnos en un sector, porque pensábamos que eso nos iba a restringir mucho nuestro campo de acción. Entonces, ¿cuáles son las herramientas básicas que utilizamos? Primero, la ciencia de datos. Después tenemos métodos experimentales y aplicación de ciencias de la conducta o behavioral economics. También tenemos modelos computacionales o simulación, tenemos inteligencia colectiva o design thinking, y tenemos un proyecto muy grande de profesionalización de recursos humanos en este tipo de herramientas. Nosotros damos cursos cortos para generar habilidades en la gente que los toma con respecto a estas herramientas. Son cursos cortos muy específicos de herramientas, por ejemplo, cómo usar Python, cómo usar R, cómo usar ciencias del comportamiento, etc. Entonces, sí tenemos la profesionalización también como parte del hacer de laboratorio. Y cada una de estas herramientas las hemos utilizado en diferentes sectores. Y permítanme dividir la presentación en estos tópicos que creo que son muy importantes para la sustentabilidad de los laboratorios de innovación. Primero, el valor público. Nosotros cuando empezamos,
Obviamente, por estar dentro de una institución del gobierno federal, como es CONACYT, pensamos que nuestro ámbito de acción principal sería el gobierno federal. Pero poco a poco, en la medida en que nuestro trabajo iba avanzando, hemos trabajado con gobiernos locales, hemos trabajado con el sector social, hemos trabajado con el sector privado y también con organismos internacionales. Entonces, nuestro ámbito de acción se ha abierto a todos estos sectores. Y lo digo así porque es muy importante la posición que guarde el laboratorio de innovación o la unidad de innovación dentro de el gobierno o la administración pública. No es lo mismo pensar en una unidad de innovación que tiene que ver con digamos, con el Ministerio de Agricultura, porque entonces su ámbito de acción quedará restringido al Ministerio de Agricultura, a otras unidades de innovación, como por ejemplo es el Laboratorio de Políticas Públicas, que al estar en una universidad, en un centro de investigación, su ámbito de acción puede ser mucho más grande. Y su distancia con el gobierno, es decir, su grado de objetividad con el gobierno puede ser mayor. Entonces, a la vez que tenemos muchos vínculos con el sector público, evidentemente, porque somos nosotros mismos un organismo público que al ser una universidad tenemos estos lazos con el sector público, también esta distancia del sector público nos permite tener un poquito más de objetividad y también poder tender nuestras redes y nuestro alcance a todos estos sectores que les estoy mostrando. Entonces, sí es importante cuando estemos pensando en dónde está estos laboratorios de innovación o estas unidades de innovación, o hay quienes hasta les llaman islas de innovación, pensar dónde están y cuál es su relación con el sector público, porque si nosotros fuéramos una universidad privada, nos costaría mucho más trabajo tender las redes con el sector público, por ejemplo. Pero en este momento, por la posición del laboratorio, hemos podido generar estos alcances. Y la gobernanza del laboratorio también tiene que ver con esto, con que es una institución o un organismo dentro de un organismo público. Entonces nosotros tenemos presupuesto público que financia algunas de las plazas, el edificio en el que estoy y todo lo demás es financiado por presupuesto público. Tenemos un consejo asesor y también tenemos un grupo de 28 personas que trabajan con nosotros. En total somos 32 en el laboratorio. Pero tenemos también vínculos, aunque no trabajen con nosotros, con profesores investigadores del CIDE. Eso también nos da mucha digamos, flexibilidad en los proyectos que podemos tomar y nos da, por supuesto, el conocimiento que aportan estos profesores e investigadores del CIDE a los diferentes proyectos que tenemos. En los proyectos de investigación aplicada, tenemos una muy buena relación con los tomadores de decisión y como yo les decía, hemos tenido proyectos con el gobierno federal, con los gobiernos locales, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado y con organismos internacionales. Todos los proyectos de investigación aplicada tienen una contraparte, tienen un aliado. Todo lo que hacemos siempre tiene alguien que lo recibe y que lo implementa. No lo hacemos solo por el gusto de investigar, ¿no? Nosotros sí, nuestra misión de tener la investigación aplicada sí implica tener esta relación con las contrapartes de manera muy, muy cercana. Y obviamente tenemos redes nacionales e internacionales, la que ya nos mencionaba Loredana y que este seminario es parte de ella, la red InnoLabs, que es la red de laboratorios de innovación de Iberoamérica. Tenemos alianzas con otras instituciones de educación superior, porque como les dije, el CIDE es una institución de educación superior en México. Tenemos alianzas con la ONU, con la Sustainable Development Solutions Network y con una asociación de microsimulación internacional, porque parte de lo que hacemos también es trabajar con microdatos en el laboratorio. Tenemos el único laboratorio de microdatos en México que está fuera del Instituto de Estadística mexicano, está aquí en el laboratorio en el primer piso. Entonces tenemos acceso a esos datos como parte de nuestra unidad de ciencia de datos.
¿Y cómo es la sustentabilidad del laboratorio? Bueno, pues nosotros tenemos, como les decía, recursos públicos que financian a una pequeña parte del staff, es como a un 10%, perdón, a un 30% del staff lo financiamos con recursos públicos. El resto del staff y de las actividades que hacemos se financia con recursos autogenerados que vienen de estos proyectos que hacemos nosotros con los diferentes sectores. Entonces, por un lado sí tenemos la sustentabilidad financiera y por el otro hemos podido demostrar el valor público de lo que hacemos. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de proyectos que con diferentes herramientas hemos desarrollado y que muestran, digamos, tanto al gobierno federal como a los diferentes actores el valor público de lo que hacemos. Y eso nos ha permitido ser sustentables en el tiempo. Lo que yo decía primero de cómo están los riesgos en los ciclos de vida de los laboratorios. En el caso de este laboratorio, a pesar de que hemos tenido algunos momentos durante los últimos año y medio que no han sido muy buenos en cuestiones de certeza de los recursos públicos, a pesar de eso, gracias a los otros recursos que tenemos, hemos podido salir adelante y permanecer en el tiempo. Para que se den una idea de dónde vienen nuestros, o de cuáles son, del total de nuestros proyectos, de dónde vienen, cómo están distribuidos, ustedes ven ahí que mucho es público, tanto federal como local. Yo diría que de ese 43% público, yo diría que más del 30% de eso es gobiernos locales, no solo el gobierno nacional nos ha buscado para hacer diferentes cosas, que era lo que en un principio hubiéramos pensado, sino que los gobiernos locales tienen más avidez del uso de este tipo de herramientas, de innovar en lo que ellos hacen. Y además tienen también un poco más de flexibilidad en hacerlo. También tenemos recursos internacionales, recursos del sector privado. Esto a veces no se toma mucho en cuenta, pero ahí está. O sea, tanto el sector social y el sector privado son sectores que cada vez más voltean a ver a la innovación y voltean a ver cuál es su papel, digamos, de corresponsabilidad con los asuntos públicos. Entonces sí tenemos proyectos que están financiados por el sector privado y el sector social, pero que su fin es público y esto es muy importante. Luego voy a entrar un poquito a estas características de lo que define a un laboratorio y esto yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Esto de que aunque el financiamiento sea privado o social, el fin siempre es un beneficio público. El producto final es un producto, es un valor público. No es algo que beneficie al sector privado o al sector social, sino que nos beneficia a todos y eso es muy importante. Así también los proyectos con financiamiento internacional siempre buscan un beneficio que sea para el público. Estos son nuestros aliados. Ustedes, yo sé que algunos se están conectando de Perú, de otros lados de América Latina, incluso de España, y a lo mejor estos nombres no les dicen mucho, pero aquí tenemos tanto el sector privado, por ejemplo, aquí ven abajo a Shell, ¿no? O ven un banco, pero también ven a los diferentes estados de gobiernos locales en México, ven a organismos internacionales como el BID, como el PNUD, en fin. Todo esto para decirles que la diversidad de actores con la que actuamos es muy amplia y que sí tenemos flexibilidad para hacerlo y que nuestros productos o que las herramientas con las que utilizamos sí pueden adaptarse a diferentes sectores, contextos, dinámicas y necesidades. Entonces, bueno, yo aquí haría una pequeña pausa por si alguien tiene alguna pregunta. Déjenme saber levantando la mano. Lore, si me ayudas. Sí, había alguna relacionada, pero bueno, yo creo que ya tú te has adelantado un poco respondiendo relacionada con la financiación de los laboratorios y bueno, no te he querido interrumpir porque bueno, pues estaba segura de que lo ibas a continuar.
Hay una pregunta ahora mismo sobre el valor público, ¿no? El valor público que genera el laboratorio, pregunta Carlos, ¿en qué se ve representado cuantitativamente y o cualitativamente? Carlos, qué buena pregunta. Yo creo que en las dos. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de proyectos que hemos tenido en donde es en ambos sentidos en donde el valor público se ve reflejado. No solo porque a veces hacemos cosas que en el sector público no tienen capacidad de hacer, no porque no sean capaces de hacerlo, sino porque a lo mejor les hace falta tiempo, les hace falta información o les hace falta alguna capacidad de visualización. Entonces, a veces reemplazamos en cierta medida lo que el sector público pudiera hacer, pero que no tiene la capacidad por estos factores que yo les decía de hacer, y otros porque ponemos a la disposición del sector público cosas que ellos tampoco pensarían, ¿no? O que no han pues ni siquiera pensado en hacer. Entonces, hay como diferentes maneras de medir ese valor público y ahorita les voy a dar unos ejemplos a ver si queda más claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos sí, justo Diego estaba preguntando por un ejemplo de proyecto financiado por el sector privado, pero que imagino que tú ahora lo contarás. Y luego otra pregunta de Fey Silva, que pregunta de quién define la necesidad de la investigación, es decir, cómo se define qué van a investigar, ¿no? ¿Quién fija los objetivos, ¿no?, de investigación? Sí, a ver, las últimas dos preguntas les pido que me esperen a que yo dé esta para que pasemos a la parte de los proyectos y a lo mejor les queda más claro y entro más a lo de a responder estas dos preguntas. Es que mucha gente cuando vamos a presentaciones o cuando se acerca a nosotros nos dice, bueno, pero es que ustedes realmente son una consultoría o ustedes son un think tank, ¿por qué dicen que son un laboratorio de innovación? Y yo aquí nada más quisiera darles como cuatro elementos o criterios por los cuales creo nos diferenciamos de un think tank o de una consultora. Y una es obviamente la neutralidad del trabajo. O sea, nosotros te presentamos en la investigación el resultado que es. No está atado digamos, a un compromiso previo con la gente, aunque nos contrate. O sea, tú me puedes contratar el Ministerio de Economía para que yo analice cuáles son el potencial de ciertos cambios en una regulación, pero yo le doy, el resultado es neutral, es decir, no le doy a mi cliente lo que quiere oír. ¿Sí me explico? Porque no tengo una relación de subordinación con ese cliente más que de colaboración en el sentido de la investigación. Luego es la generación de conocimiento. Y si bien es cierto que hay consultoras que sí generan, las grandes consultoras generan conocimiento, estoy pensando en McKinsey, por ejemplo, y los think tanks generan conocimiento, la generación del conocimiento que nosotros tenemos aquí va más allá de los simples, digamos, proyectos en los que nos involucramos. Si estamos pensando en herramientas, estamos pensando en maneras de colaborar con otros actores, etcétera. Entonces, la generación de conocimiento para nosotros sí es base de lo que hacemos. O sea, siempre estamos buscando compartir experiencias, compartir, sistematizar y documentar los proyectos en los que trabajamos, etcétera. Sí es algo que es digamos, una característica distintiva del trabajo que hacemos. No solo hacemos proyectos por hacer proyectos, sino que siempre buscamos que haya algo de conocimiento detrás. Por el tipo de soluciones que proponemos, ya le vi que tengo un error un typo en la presentación. ¿Y por qué por el tipo de soluciones que proponemos? Porque las soluciones que nosotros proponemos van más allá del problema específico con el que trabajamos. Es decir, buscamos que estas soluciones sean escalables, replicables y que vayan más allá del sector o del proyecto específico en el que estamos trabajando. No solo buscamos
hacer soluciones específicas, sino que tratar que este tipo de soluciones o este tipo de herramientas se puedan utilizar en otros sectores, en otros contextos. Y los fines que perseguimos, aquí el más grande es que, pues obviamente nosotros no perseguimos la utilidad, una utilidad o un beneficio financiero de las cuestiones de los proyectos con los que trabajamos. Simplemente lo que nosotros recibimos como contraprestación de los servicios que nosotros brindamos, simplemente son para cubrir los costos de la investigación, del estudio de campo, etcétera, pero no buscamos que con ese dinero, digamos, buscamos tener una utilidad para el laboratorio, ni ganar dinero para el laboratorio, ni para el CIDE, simplemente es cubrir los gastos que nosotros tenemos, ¿no? A diferencia de las consultoras que evidentemente sí persiguen este fin y de algunos think tanks, no todos, que cobran también para tener con eso una suerte de financiamiento de su trabajo. Aquí les decía yo, ¿no? De la generación del conocimiento, ya son 4 libros, ya tengo que actualizar esto porque el mes pasado nos aprobaron otro, capítulos de libro, artículos de revistas, publicaciones, modelos de simulación. Aquí está la generación del conocimiento realmente. Y contestando un poco la pregunta de Fey, es que es verdad que los proyectos los definimos junto con nuestras contrapartes, que nuestros proyectos atienden necesidades específicas. Muchas veces he de decir que digamos que la relación con nuestras contrapartes depende mucho de determinar qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, porque muchas veces no hay claridad en lo que ellos nos piden. O sea, ellos nos dicen, necesitamos un análisis regulatorio, pero ya como lo hagas tú o qué variables vas a tomar, el tiempo que lo vas a hacer, esa es una relación, digamos, pues sí, de contraparte con ellos para definir bien qué es lo que quieren, ¿no? Como yo decía, muchas veces ellos llegan con una necesidad, pero que no está muy bien definida y que nosotros con esta interacción ayudamos a definir y aterrizar en unos términos de referencia concretos, en donde los entregables estén muy bien definidos, porque también eso es parte de lo que decíamos al principio de la pregunta de Carlos sobre el valor público, cómo lo definíamos. Pues el valor público también es dejar que nuestras contrapartes estén satisfechas con los productos que nosotros les demos, ¿no? Y en la medida en que nosotros logremos eso, pues bueno, estamos logrando tener un impacto positivo en ellos. Aquí más del conocimiento, de las entrevistas, de las participaciones, etcétera, nada más como para dejar de manifiesto esto que yo les decía. Y el equipo, lo que quisiera yo decir del equipo aquí es que vean la diversidad de perfiles que tenemos, ¿no? Tenemos diseñadores, tenemos administradores públicos, tenemos economistas, tenemos geógrafos, tenemos matemáticos, programadores, por supuesto, para la ciencia de datos. Y esta diversidad en el conocimiento también nos hace muy fuertes, porque vemos los problemas de diferentes perspectivas. Y a lo mejor quienes estamos yo soy administradora pública y estoy siempre como con mi cachucha de administradora pública, pero llega el politólogo y me dice, no, Cristina, no estás viendo esto. O el diseñador y me dice, sí, pero no te estamos entendiendo nada, está muy complicado tu diagrama, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de la interrelación con mis colegas que tienen diferentes se me fue la palabra en español, diferentes bagajes o diferentes conocimientos, podemos lograr un conocimiento común mayor. Y esto es una base de lo que tenemos en la inteligencia colectiva, en la unidad de inteligencia colectiva en el laboratorio, que es pensar que siempre 2 cabezas piensan mejor que una, no solo porque son más, sino porque lo ven desde diferentes perspectivas y abordan el problema desde diferentes problemas. Y entonces, mientras más seamos, más pequeños van a ser esas ventanas que no estamos cubriendo con el conocimiento. Y como les decía yo, además de este gran equipo que tengo en el laboratorio, también tenemos la oportunidad de tener
a profesores investigadores del CIDE que trabajan para nosotros en temas muy específicos que son de su especialidad, por ejemplo, política social o política económica de regulación, que hay profesores que tienen una amplia experiencia en esto y que trabajan con nosotros, colaboran con nosotros con proyectos específicos. Y también obviamente la flexibilidad para colaborar con investigadores externos al CIDE. Aquí vuelvo a poner de ejemplo a mi amiga Rita y a mi amiga Loredana, porque bueno, siempre tenemos la posibilidad de acceder a estos expertos que están fuera del CIDE, no solo de México, sino de toda Iberoamérica, para compartir con ellos su experiencia y también plantear la hechura de proyectos, etcétera. Entonces, esta flexibilidad hace que el conocimiento compartido sea realmente muy bueno y que el potencial de ese conocimiento sea mucho más grande que el que solo circunscribirnos al equipo que trabaja en el laboratorio. Y de las metodologías, y ya voy a entrar a la parte de los proyectos, tenemos cuantitativas, cualitativas y mixtas. Y lo que más queremos en el laboratorio es unir lo más posible diferentes metodologías. Es decir, tampoco casarnos con una. Empezamos con un listado de metodologías. Ese listado por necesidad y por inquietud nuestra ha ido creciendo, ha ido evolucionando. No queremos casarnos con metodologías, más bien queremos ir evolucionando en el uso de estas metodologías, y lo que más nos interesa es que estas unidades de las que yo les hablaba al principio que tiene el laboratorio, más que ser unidades que interactúan por sí mismas, sean unidades que puedan cruzar conocimiento con las otras unidades. O sea, solo somos unidades de nombre en el laboratorio por las herramientas que tenemos, pero en la mayoría de las veces en los proyectos en los que hacemos usamos más de una metodología para plantear la solución. No creemos que solo las cualitativas o solo las cuantitativas son las que valen, sino que son mixtas, y dentro de las mixtas diferentes herramientas. Ahora les voy a hablar de los proyectos, y aquí hay uno que responde a la pregunta que era de uno de un sector privado, pero que aporta un valor público, ¿no? Había una pregunta sobre eso. Y este es un índice de ciudades sostenibles, que lo que hace es analizar, en ese momento eran 54 zonas metropolitanas. Esta es la edición del 2018, pero ya estamos trabajando en la edición del 2021, en donde un banco, que es la filial de Citi, un banco americano en México, que se llama Citibanamex, nos dice, a ver, hagan este estudio. Nos interesa mucho saber cómo se están comportando las áreas metropolitanas, porque si bien es cierto que tenemos estudios de cómo se han avanzado o cuáles son los avances y retrocesos que ha tenido el país en materia de los ODS, a ellos les interesa mucho ver la unidad como unidad de estudio, las áreas metropolitanas, porque lo que es verdad es que en las áreas metropolitanas es donde ocurre el desarrollo o deja de ocurrir, es donde vive la mayoría de la gente y es donde los servicios públicos son mucho más tangibles, o sea, de quién los provee y quién es responsable de eso. Entonces tenemos este índice, aquí tenemos indicadores y tenemos algunos proxies para medir cómo van avanzando o no estas áreas metropolitanas. Aquí pueden ver ustedes que ninguna está verde, todo. Es decir, que siempre hay, aunque hay zonas metropolitanas más avanzadas, siempre hay retos en las zonas metropolitanas, y estamos ahora, como les decía, incluyendo casi 20 zonas metropolitanas más para el análisis del 2021. Es decir, ya estamos haciendo una segunda edición de este índice, que además nos va a permitir tener esta primera edición como una línea base, ir viendo si ha aumentado o disminuido su acercamiento a las metas de los ODS. Entonces, esto es un claro ejemplo de una cosa privada, pero que el beneficio es público,
Nos beneficiamos todos de saber cómo vamos en estos grados de avance. Las autoridades en estas zonas metropolitanas pueden ver dónde están sus problemas más graves y también pueden compararse con otras y decir, bueno, si yo estoy muy mal en términos de agua, pues voy a buscar quién está bien y qué está haciendo y a ver si me pueden compartir alguna experiencia, etc. Entonces, este es un claro valor público de algo que está financiado desde el sector privado. No hubiéramos podido hacer para Citibanamex un análisis de dónde les conviene poner cajeros automáticos, digamos. No, o sea, aunque tendría que ver con la inclusión financiera de la sociedad, y ese es un producto que les beneficia netamente a ellos. Entonces, no tiene un valor público para que nosotros podamos comprometer nuestro tiempo y nuestra investigación para hacer. Entonces, esa es la línea roja que no cruzamos en el laboratorio. O sea, sí recibimos dinero del sector social y del sector privado, pero siempre que el resultado tenga como beneficio algo público. Y no sé si contesté esa pregunta y si quien la realizó quisiera ahondar en eso, ahora que estamos en este tema. Parece que no, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Lo que sí creo que lo que vamos a hacer es terminar la presentación, dejamos unos minutos para las demás preguntas, ¿vale? Buenísimo. Y porque nos quedan a lo mejor 5 o 6 minutos así de la presentación, cerramos y hacemos un turno de preguntas breve, ¿de acuerdo? De acuerdo, Lore, gracias. Ya, y voy a cerrar con más proyectos. Este lo hicimos para la Secretaría de Economía en México y tenía que ver con la facilitación y el desarrollo económico y la inversión entre los países del norte de Centroamérica y los estados de México, del sur de México, que colindan con Centroamérica. Entonces hicimos toda un análisis de dónde estaban las oportunidades de inversión, en dónde estaban las rutas comerciales, cuáles eran los problemas de aduana, etcétera. Esto solo para decirles que aquí la ciencia de datos nos ayuda muchísimo, porque gracias a la ciencia de datos pudimos tener muchísima información y sistematizarla para convertirla luego en recomendaciones de política pública para facilitar el desarrollo comercial entre los estados del sur de mi país y del norte de Centroamérica. Y luego voy a tomarme 2 minutos para explicarles dos innovaciones en términos de herramientas que estamos haciendo conjugando la inteligencia artificial con plataformas interactivas online. Uno, lo hicimos para el Consejo Nuevo León. El Consejo Nuevo León es quien tiene la facultad en el estado de Nuevo León, que está al norte de México, de hacer el plan estratégico del estado. Como saben, en México somos una federación y cada estado es libre y soberano y dentro de esa libertad cada quien plantea sus planes estratégicos. Entonces, juntamos a 76 especialistas para hacer algo que siempre es muy difícil hacer en el sector público, que es fijar las metas. Cuando nos piden fijar las metas, o tendemos a ser como muy optimistas, o tendemos a fijarlas siempre muy bajos para que luego califiquemos alto, pero esa es la naturaleza humana. No es que estemos nosotros mal, es que así funcionamos, ¿no? Como humanos. Pero lo que hicimos fue que para evitar esto, dentro de algo tan importante que es que el Plan Estratégico de Nuevo León, es consultar a los especialistas, darles información a través de una plataforma y entonces combinar la inteligencia colectiva con lo que nos ayuda a sistematizar la información en la plataforma para que ellos definieran un rango de metas. Entonces, si yo les decía, por ejemplo, aquí el PIB o el crecimiento o lo que sea, yo les daba toda la información dentro de la plataforma de cómo iba evolucionando ese crecimiento para que ellos pudieran saber los puntos clave o los hitos de información para que no dijeran alguna barbaridad, perdón por decirlo así, pero para que lo que ellos estimaran estuviera basado en evidencia, que es lo que nos gusta a nosotros, y no solo fuera una ocurrencia de decir, pues vamos a crecer al tanto por ciento, sino que se dieran cuenta de cómo iba sido ese crecimiento a través de los años y con base en la información que les dábamos, no solo de México, sino del mundo, en algunas veces comparaciones, por ejemplo, de mortalidad materna en el mundo, donde México está muy bien, pero en comparación con otros países del mundo no estamos tan bien.
para que vieran como que el grado de avance que se podía permitir Nuevo León en esta materia. Y así llegamos a unas líneas en donde está el histórico, viene el histórico, y por medio de la intervención de estos especialistas logramos establecer una meta optimista y una meta más conservadora. Entonces, lo que les decimos en Nuevo León es, muévanse dentro de este rango, y mientras ustedes estén en este rango están moviéndose bien. Si están abajo de ese rango, entonces preocúpense que algo no están haciendo bien para alcanzar las metas. Pero eso, insisto, no es solo una ocurrencia del funcionario que dijo la meta va a ser esta, sino que se hizo con colaboración de especialistas en todo el país. Y la última que les quiero comentar es otro que hicimos con la Organización Internacional de Migración para definir cuál es la estimación de demanda laboral de personas extranjeras, de trabajadores extranjeros en la agricultura en México. Este es un tema importantísimo para México, del desarrollo de agricultura, y sobre todo porque hay movimientos migratorios muy fuertes, sobre todo en nuestros compatriotas, bueno, nuestros amigos más bien, no compatriotas, nuestros amigos en Centroamérica, para laborar en el campo en México. Y lo que nosotros queríamos hacer es estimar esa producción, o sea, si se necesitaba esa mano de obra y en dónde se necesitaba. Entonces, si partíamos de un modelo de clásico de producción, pues hay muchas cosas que no nos dicen. Lo que hicimos fue ir otra vez con los especialistas, otra vez con los productores, con los jornaleros, con gente del Ministerio de Agricultura, con gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con gente del Instituto Nacional de Migración, para que nos ayudaran a terminar este modelo realmente como con el contexto mexicano, y no solo dejar un modelo de tipo ahí de producción general. Y lo que logramos con la interacción también con otra plataforma que diseñamos solo para eso, es llenar estos huecos y saber cómo hay otras cosas que determinan ese nivel de producción, como lo son cuáles los costos para quien trae a un trabajador a trabajar a México, cuáles son esos costos y cómo influyen eso en la producción, y sobre todo que México también, la agricultura no es una cuestión monolítica, sino que también depende de la producción en los diferentes meses del año y en los diferentes estados de la República. Entonces, que no había cómo hacer una estimación única, sino que teníamos que tomar en cuenta estos factores. Yo ahí lo voy a dejar porque ya no tengo tiempo, pero estoy muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Pues he apuntado aquí algunas preguntas. Voy a igual unir algunas de ellas en una sobre los proyectos, ¿no? Sobre los proyectos de investigación. Es decir, primero si el resultado es de acceso público, si se puede consultar. La segunda es sobre la aplicación y la sostenibilidad de esos proyectos en el ámbito del sector público, en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y la tercera es sobre los profesores investigadores que participan dentro del laboratorio en esos proyectos, si tienen posibilidades de plantear sus propias líneas de investigación. Y así he hecho 3 preguntas en una. Sobre el acceso público, sí. En nuestra página web, la mayoría de los proyectos son de acceso público. Cuando se restringe un poco es porque a lo mejor la contraparte no lo ha podido, o sea, no lo ha terminado de revisar, entonces por eso no lo hacemos público, pero todo lo demás tiene o micrositios o lugares públicos que en la página del laboratorio, que es www.lnpp.mx, lo pueden consultar. Sobre la aplicación y sostenibilidad de los proyectos, pues todos, como yo les decía, todos se aplican. La sostenibilidad de su aplicación pues sí varía dependiendo del proyecto, porque hay proyectos que tienen que ver con el diseño de las políticas, hay proyectos que tienen que ver con la evaluación de las políticas. Entonces, dependiendo de digamos, en qué fase del proceso de elaboración de políticas públicas estamos hablando, depende de su sustentabilidad, pero hasta la fecha todos se han implementado. Y sobre los profesores investigadores, sí, a veces llegan algunos profesores que dicen, oigan, tengo una invitación para hacer esto, lo quiero hacer con el laboratorio, para que ustedes
me ayuden en la parte de los datos o ustedes me ayuden en la parte de visualización, etcétera. Pero sí tenemos esa flexibilidad. Perfecto. Algunas otras preguntas. ¿Dentro del laboratorio hacen uso de la perspectiva estratégica para diseñar políticas públicas a medio y largo plazo? Y luego, si hacen uso de la vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Ay, perdón, ¿me puedes repetir la primera que como que me cortaste? Sí, es que yo no te vi y me quedé un poco. Pregunta si dentro del laboratorio hacen uso de la perspectiva estratégica para diseñar políticas públicas de medio y largo plazo. Y lo siguiente es si hacen uso de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. A ver, si hacemos cosas de Machine Learning y estamos incursionando en inteligencia artificial también. Eso se refiere con lo de vigilancia. Sí. Sí creo, ¿no? Que eso se refiere. Si no, díganme y entonces les digo qué hacemos. Pero, y sobre lo de la perspectiva estratégica, sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hacemos, esto de Nuevo León, por ejemplo, de la parte de hacer prospectiva para las políticas públicas, para nosotros es importantísimo. O sea, no nos quedamos nunca en lo que está pasando ahorita, sino que sí vemos a futuro para plantear soluciones que en el futuro también funcionen y no quedarnos, digamos, cortos en eso. Pero sí hacemos uso mucho de la perspectiva y sobre todo de usar información y de planeación estratégica también. Muchísimo usamos herramientas de planeación con los grupos con los que trabajamos para hacer inteligencia colectiva. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí hacemos uso de esas herramientas. Creo que ya las últimas dos preguntas, digamos, la primera sobre la prioridad que le brindan al fortalecimiento de las pymes en México, o sea, un poco más general, y la última es sobre la participación, la posible participación de estudiantes universitarios en el laboratorio, si existen asociaciones o convenios para ello. Le voy a empezar por la segunda. Tenemos un programa que ha resultado muy exitoso de prácticas profesionales de verano. En este programa es una invitación abierta a estudiantes. Ahora con la pandemia nos permitió hacerlo de manera virtual, entonces tuvimos incluso estudiantes de otras partes del mundo que se unían a los equipos de los proyectos del laboratorio y hacen sus prácticas profesionales con nosotros. Este verano tuvimos a 30 estudiantes, pero tuvimos un registro de como 800 estudiantes que querían participar con nosotros de más de 80 universidades, insisto, algunas del extranjero, pero sí, este programa es muy exitoso y ha sido un programa, a ver, ¿por qué digo exitoso? No porque participe mucha gente, sino porque ahí hemos encontrado grandes, digamos, conocimientos y grandes personas que se han ido añadiendo al staff de laboratorio. Es decir, nos sirve como una incubadora para descubrir nuevos talentos. También aprendemos muchísimo de ellos. O sea, ellos sí aprenden de nosotros, pero yo creo que nosotros aprendemos mucho más de ellos. Nuevas tecnologías, nuevas maneras de ver las cosas, su interacción en redes sociales. En fin, sí tenemos pero esta invitación se abre más o menos en mayo y ellos están trabajando con nosotros todo julio y todo agosto. Es como trabajamos esta parte. Y la parte de... Ahí era la otra pregunta, perdón. La prioridad que le dan a los pymes en México. Mira, yo creo que en esta administración las pymes no han sido una prioridad para México. En otras sí, y en otras el equivalente, digamos, al Ministerio de Producción en Perú, que es la Secretaría de Economía en México, que es quien se encargó sí tiene un interés por las pymes, pero digamos que ni siquiera en la pandemia las pymes fueron una prioridad en cuanto a los subsidios o los recursos que había disponibles para ellas
para que salieran de esta crisis. Entonces, yo en este momento diría que no son una prioridad y que sí han sido prioridad y que han tenido otros mecanismos, otras herramientas, otra especie de acompañamiento desde el gobierno mucho más dinámico antes. En este momento no diría que son una prioridad, lamentablemente. Perfecto. Sé que quedan muchas preguntas, sé que bueno, todos tienen ahí alguna pregunta, no nos queda más tiempo, desafortunadamente. No obstante, me gustaría, por supuesto, de parte de la Fundación Novagov, de la Red InnoLabs, de ProInnovate Perú, agradecerte, Cristina, por tu intervención, por tu tiempo. También agradecer a todas las personas que han participado en este evento, decirles que les esperamos en la próxima sesión, en el próximo webinar de este ciclo de webinars del Black Monday de la innovación pública, el 4 de octubre a las 12 horas de Perú y a las 13 horas de Chile, y digo Chile porque nos acompañará María Paz Hermosilla del GovLab UAI de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, para hablar sobre ciencia de datos para innovar en el diseño y gestión de las políticas públicas. También decirles que bueno, esta sesión se está grabando, por tanto se editará y se publicará en los canales de comunicación de ProInnovate Perú, también los nuestros desde Novagov, también de la red InnoLabs y del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Espero que haya sido enriquecedora para todos y espero que nos podamos volver a ver en la siguiente sesión, todos y todas, para seguir aprendiendo de grandes expertas de la innovación pública en Iberoamérica, a las que, bueno, nuevamente les agradezco, Cristina en particular, por haber estado hoy compartiendo conocimiento con todos y Lore, todas. nada más una cosa, les dejé en el chat mi correo por si alguna de estas preguntas me las quieren hacer llegar por correo electrónico. Con mucho gusto estoy a sus órdenes, cualquier cosa que quieran preguntarme o que quieran saber sobre el laboratorio, con muchísimo gusto espero sus correos electrónicos en esa dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Cerramos por hoy. Nos vemos el próximo 4 de octubre, perdón, a las 12 horas. Muchas gracias.